Muy buenas noches. Damos inicio a la sesión académica de hoy día 21 de febrero de 2018. Señor secretario, favor el orden del día. Sesión académica, Auditorio César Augusto Pantoja, jueves 21 de febrero de 2018, 6:30 p.m. Orden del día. Primero, saludo al presidente académico, doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, osteoporosis en Iberoamérica, doctor Enrique Ardila Ardila. Tercero, comentario académico, doctor Germán Gamarra Hernández. Cuarto, posesión del doctor Ardila Ardila como miembro correspondiente. Quinto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Bueno, hoy tenemos como sesión académica la posesión del doctor Enrique Ardila como miembro correspondiente de esta academia. Muy bienvenido, doctor Ardila. La Academia Nacional de Medicina, pues, tiene una historia muy larga. Desde 1873 es partícipe de la historia nacional y de la medicina a nivel colombiano. Este devenir y este progreso ha sido muy importante, y la academia lo hacen los académicos, definitivamente. Y en esta academia han pasado muchos académicos desde esa época, y todos ellos han participado en alguna forma en el desarrollo, en la implementación de la salud del país, que es algo supremamente importante en una sociedad. Y los buenos actos de las academias, pues, vienen de los académicos, y un buen académico es supremamente importante dentro de una academia. Todos conocemos al doctor Enrique Ardila, que es un excelente profesional. Es un profesor de profesores, es un hombre médico de una gran trayectoria en nuestro país, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de donde queramos mirar. Es así que hoy ingresa a esta Academia Nacional de Medicina un muy buen académico, y seguramente su continuar en esta academia y todos los aportes que usted nos dé de hoy en adelante engrandecerán el aporte que da la Academia Nacional de Medicina a esa tarea conjunta y a esa tarea tan grande que tenemos, que es ser partícipes de la salud en Colombia. Muy bienvenido, doctor Ardila, a esta hora, desde ahora, su academia. Sí, señor. Segundo, osteoporosis en Iberoamérica, doctor Enrique Ardila Ardila. Muy buenas noches. Doctor Herman Esguerra, presidente de la Academia Colombiana de Medicina y demás miembros de la Junta Directiva. Doctor José Ricardo Navarro, profesor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Doctora Marianelli Niño de Arboleda, expresidente de la Academia de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Colegas, familia, amigos. Primero quiero dar las gracias a la Academia por haberme admitido. Esta mañana estábamos hablando con el doctor Ricardo Salazar y me decía: usted hace 5 años ha debido entrar a la Academia Nacional de Medicina. Y siempre que me lo encontraba por la calle me decía: si usted no entra a la academia no le vuelvo a hablar. Entonces definitivamente ya llegó el momento y estoy muy contento de haber entrado a la Academia Nacional de Medicina. Quiero agradecerle a él, por supuesto, al doctor Alfredo Jacome, colega endocrinólogo, que desafortunadamente no está hoy con nosotros, porque él está viviendo ahora en los Estados Unidos, y al doctor Germán Gamarra, por supuesto, que somos amigos hace mucho tiempo, ex decano de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander, y que fue una de las personas que me motivó para ir a estar un año como profesor visitante a la Universidad Industrial de Santander. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la osteoporosis y vamos a contar un poco cuál fue el origen de este libro de la osteoporosis.
Realmente la osteoporosis es una enfermedad, como vamos a ver en algunas de las diapositivas, que existe desde que existe la humanidad. Inclusive en los animales también existe la osteoporosis. Lo que pasa es que últimamente, por supuesto, se ha diagnosticado más y la gente está como más pendiente de esto, porque existen métodos diagnósticos más sensibles y más específicos, pero por supuesto esto ha existido siempre. En Colombia realmente era un problema que no llamaba mucho la atención, posiblemente porque la población era una población joven. En este momento que nos estamos envejeciendo todos, es decir, que la población por encima de los 60 años, según el último censo, pues está aumentando vertiginosamente. Esta es una patología que por supuesto va a aparecer muchas más veces. A mí me empezó a interesar el estudio del metabolismo óseo, no por la osteoporosis. Yo cuando regresé de Francia de hacer mi especialidad, digamos, y la primera parte de un doctorado en ciencias, en endocrinología, empecé a trabajar en el Hospital San Juan de Dios, en la Universidad Nacional, con el profesor Bernardo Reyes Leal, y trabajábamos era en los cálculos renales. Es decir, porque es una patología muy importante, que es muy frecuente y que realmente tiene mucha morbilidad y mortalidad. Después, este problema, digamos, de los cálculos renales dejó de ser interesante para los investigadores, porque aparecieron los métodos, digamos, de bombardeo y cosas de estas que existen, entonces se dejó de investigar mucho y los urólogos pues ya tratan eso de una forma mucho más sencilla y los que hacemos metabolismo óseo, pues esa parte no volvimos a trabajar. Pero a mí me seguía interesando la osteoporosis realmente, que es una patología real muy frecuente y que en este país poco se trabajaba y poco hablaba la gente de la osteoporosis. Yo tuve la oportunidad de tener el primer contacto con la patología como osteoporosis en la Universidad de Ginebra, Suiza. Yo hice medicina interna en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Detroit, que seguramente ahora el doctor Gamarra nos va a contar un poco de eso, y después estuve en Ginebra en un programa de investigación con el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica, que es más o menos como el equivalente a Colciencias, podemos decir eso. Y trabajábamos en microradiografías de cresta biopsia, de cresta ilíaca, de los pacientes que tenían osteoporosis. Era un trabajo más de laboratorio que otra cosa, no era de clínica, pero fue el momento que a mí me empezó a interesar la osteoporosis y que realmente empecé a trabajar un poco sobre ese tema de la osteoporosis. Después de que ingresé a la Universidad Nacional como docente, empezamos a trabajar, como les contaba, sobre la investigación en cálculos renales. Pero me pareció que definitivamente pues el método y lo que trabajamos en cálculos renales era como una cosa muy distinta de lo que estábamos viendo todos los días en las consultas. Entonces logré conseguirme un fellow en la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, para ir a trabajar en metabolismo óseo. Allí estuve un año trabajando, ahora vamos a mostrar un poco sobre esas cosas, y al regreso empezamos a incentivar a la gente, especialmente los médicos y los otros profesionales de la salud, sobre este problema de la osteoporosis. Yo puedo decir realmente, sin humildad, que la osteoporosis en Colombia apareció en ese momento. Es decir, que la gente se empezó a interesar sobre ese tema. Hicimos un seminario en el Hospital San Juan de Dios, los viernes a las 7 de la mañana, sobre metabolismo óseo y osteoporosis, en la cual asistíamos, primero yo lo manejaba, asistíamos la gente del Hospital San Juan de Dios, la gente del materno infantil, la gente del Instituto Nacional de Cancerología, la gente del Hospital Santa Clara, de la Samaritana, de la Fundación Santa Fe y del Instituto Nacional de Salud. Ese fue el momento que apareció realmente como la inquietud para la osteoporosis, que después dio origen realmente a lo que fue la Asociación Colombiana de Osteología y Metabolismo Mineral, que en este momento se llama la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral. Entonces vamos a decir un poco sobre eso. Entonces, después de que yo estuve, metido entre el mundo de la osteoporosis, conocí al doctor Carlos Mautalén, que ustedes lo ven ahí. El doctor Carlos Mautalén es un endocrinólogo argentino, que es una persona que ha trabajado mucho sobre el tema de la osteoporosis. Entonces dijimos, pues en América Latina, realmente en español, hay muy pocos libros escritos sobre osteoporosis. ¿Por qué no tratamos de coger, de rescatar toda la investigación que se ha hecho en osteoporosis en el mundo iberoamericano? Porque realmente hay mucha gente que trabaja en diferentes sitios, pero nunca estamos como integrados. Entonces, ¿por qué no nos lanzamos y hacemos un libro? Entonces fue la primera idea de hacer un libro que se llamó Osteoporosis, el mundo iberoamericano, que fue la primera edición.
Esta edición que estamos presentando ahora es la segunda edición. Entonces, ese primer libro trató sobre temas mucho más generales que lo que trató la segunda edición, sobre temas mucho más grandes, cómo se hace el diagnóstico de la osteoporosis, cómo se trata la osteoporosis, qué factores de riesgo existen, etcétera, etcétera, con el doctor Carlos Mautalén. Después el libro empezó como a envejecerse un poco, es decir, como todas las cosas en medicina, que tenemos que empezar a cambiarlas y actualizarlas. Entonces pensé yo, ¿por qué no sacamos una segunda edición? Entonces sacamos una segunda edición, que en esa segunda edición participó como coeditor también el doctor Camilo Jiménez. El doctor Camilo Jiménez es un endocrinólogo colombiano que trabaja en los Estados Unidos en el Instituto Anderson y es una persona que ha estado muy, digamos, vinculada a toda la parte de biología molecular a nivel de la osteoporosis y eso. Este es el libro. ¿Estás echando para atrás? Bueno, hay una persona que definitivamente tengo que nombrar aquí, que es el doctor Aurelio Rapado. El doctor Aurelio Rapado es un español que desafortunadamente ya falleció, que era profesor de la Fundación Jiménez Díaz. Y fue una persona, sí, él era internista, él no era ni endocrinólogo, ni reumatólogo, ni ginecólogo, ni nada de esas cosas, pero una persona que se interesaba mucho por el metabolismo óseo y tenía una sección grandísima, que todavía continúa en Madrid, sobre osteoporosis. Y fue la persona que lideró en Latinoamérica la creación de los grupos de osteoporosis. Nosotros nos reunimos, yo tuve, digamos, la fortuna de asistir a un congreso que hubo en Hong Kong en 1993, en las cuales se dictaron primero la definición de la osteoporosis, porque la definición no existía propiamente, y se hizo el primer consenso, digamos, internacional sobre osteoporosis allá en Hong Kong. Y allá nos reunimos con el doctor Rapado, y el doctor Rapado vino aquí a Colombia, nos ayudó, y a partir de ahí fue que se fundó la Asociación Colombiana de Osteología y Metabolismo Mineral, de que es una persona muy importante en este tema. Este es el doctor Roland Ricks, de la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, que fue mi profesor cuando estuve haciendo el postdoctoral fellow. Es decir, que es una persona que en ese momento es una persona ya más veterana, que era la persona más importante a nivel de publicaciones a nivel internacional. Vale la pena decir que en 1986, ese grupo de la Clínica Mayo, con el doctor Ricks a su cabeza, fue la que lanzaron la clasificación de la osteoporosis, para los que son médicos aquí, en osteoporosis tipo 1 y osteoporosis tipo 2, que eso antes no se conocía en esa forma. La osteoporosis tipo 1 logró clasificar y poder estudiar en forma más precisa la osteoporosis. La osteoporosis tipo 1 es la osteoporosis que se produce en gente más joven, entre los 45 y los 65 años, que está muy ligada con las hormonas sexuales femeninas y que se producen 7 mujeres por un hombre, que afecta mucho más la columna, es decir, el hueso que se llama el hueso trabecular, y que es una patología muy frecuente, se sabe por estadísticas y por estudios epidemiológicos, que son muy similares, digamos, en todo el mundo, que a partir de los 45 años, si hacemos un estudio de población, más o menos el 25% de las mujeres van a tener osteoporosis. Lo que pasa es que es una entidad completamente silenciosa, es decir, que no habla, es una entidad que no duele. Cuando duele es que la gente se fractura, es decir, que eso es lo más grave de todo eso. Esa es la clasificación que hizo el doctor Ricks. Y osteoporosis tipo 2 es la osteoporosis que se produce a partir de los 65 años, que hay 2 mujeres con hombres, y los hombres empezamos ya a tener osteoporosis en esa parte, que tiene mucho que ver con factores inherentes a la vejez, tiene que ver mucho con factores inherentes al metabolismo del calcio y al metabolismo de la vitamina D. Es decir, una osteoporosis que es más grave porque afecta la columna, porque afecta la vértebra y afecta, además de eso, además de afectar la vértebra y eso, si el doctor Ricks no fue, y además de eso, afecta la cadera, es decir, todos los, digamos, los métodos preventivos, digamos, para la osteoporosis están dados para que la gente no se fracture. Y la osteoporosis tipo 2 es mucho más frecuente la fractura de cadera con el hueso cortical. De esa parte es muy importante. Estos fueron los colaboradores, como ustedes ven, es un trabajo bastante de titanes, poder conseguir 46 colaboradores a nivel internacional, no es tan sencillo. Yo manejo la revista, yo soy el editor de la revista colombiana de endocrinología, diabetes y metabolismo, y realmente aquí con la doctora Amanda que nos acompaña, que acabo de llegar, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Endocrinología, sabemos lo difícil que es que la gente escriba.
que la gente nos escriba cosas y que nos escriba cosas interesantes y que nos escriba cosas publicables y que nos escriba cosas que aporten al conocimiento. Entonces llegar a 46 colaboradores en muchas partes del país, tenemos 14 colombianos y 13 argentinos, por supuesto, porque en los países donde estamos los dos editores principales, pero también hay españoles, venezolanos, chilenos, brasileños, costarricenses, mexicanos, australianos, franceses y de los Estados Unidos. Pues que fue una labor titánica realmente lograr que la gente nos escribiera, digamos, para un libro, como el libro de Osteoporosis en Iberoamérica, sin ningún tipo de remuneración, escasamente mandándoles un libro de regalo, nada más. Entonces no es tan sencillo, realmente. Entonces fue una labor interesante y esperamos sacar una nueva edición, ya con la doctora Amanda Páez en el comité editorial de nuestra revista de endocrinología, ya se habló que vamos a trabajar por sacar una nueva edición del libro Osteoporosis en Iberoamérica. Esta es, digamos, la definición que se hizo originalmente de la osteoporosis, que es una entidad que produce huesos frágiles que se fracturan después de un mínimo trauma y que tiene mucho que ver con eso. Esa es la definición original que se hizo de la osteoporosis, que por supuesto sigue siendo válida, pero después se encontraron muchos otros factores que podrían tener que ver cuando se empezó a estudiar la parte de biología molecular a nivel del hueso, porque antes no se sabía nada, se sabía que la osteoporosis tenía que ver con la menopausia. No, entonces cuando las mujeres no están produciendo estrógenos, en todos los de osteoporosis, pero no se sabía cuál era la relación de causalidad realmente. ¿Qué era lo que estaban haciendo los estrógenos en el hueso? Hasta que se encontraron que en el hueso había receptores para los estrógenos, es decir, que ese era el motivo por el cual, y había receptores también para los andrógenos, es decir, que un hombre que tenga hipogonadismo, es decir, que produzca menos hormona sexual masculina que la testosterona, tiene mucho más posibilidad de hacer osteoporosis. Pero como le digo, eso son cosas muy recientes, son cosas muy nuevas. Esa fue, digamos, la definición original. Esto es aspectos antropológicos. Antes yo quiero recalcar, porque no voy a mostrar sino algunos capítulos chiquitos del libro, porque el libro es muy grande, la parte de antropología de la osteoporosis. Como ven en esta diapositiva, la osteoporosis ha existido a partir de que existe la humanidad, lo que pasa es que nunca se había estudiado. Y hay una rama de la antropología que se llama la paleopatología, de que son los antropólogos que estudian las diferentes enfermedades por métodos diagnósticos sofisticados, métodos de la biología molecular, etc. Esto, como vemos en la diapositiva, es la parte, digamos, más internacional, pero vemos que aquí en Colombia también se han estudiado los esqueletos y han encontrado que existía la osteoporosis. Hay un profesor que fue un profesor muy eminente de la Universidad Nacional, el doctor Gonzalo Correal, que es un biólogo, realmente no es antropólogo, sino es biólogo de carrera, pero que se dedicó a la antropología en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. Y como ven en la diapositiva, hubo muchos, digamos, encuentros de huesos prehistóricos muy cercanos a Bogotá, especialmente él estudió la parte de Cundinamarca y Boyacá, que eran huesos que presentaban osteoporosis. Por supuesto, la expectativa de vida en esas personas que corresponden a esos huesos eran gente mucho más joven, pero sí se puede determinar que hay muchos factores que tienen que ver, por ejemplo, como la ingesta de calcio, como el ejercicio que estaban haciendo esas personas en las comunidades, etc. Me parece que es una parte muy interesante de la osteoporosis que ha sido poco estudiada, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Pero yo muestro estas diapositivas para mostrar que realmente la osteoporosis ha existido siempre, no es una entidad nueva. Esto realmente es un estudio, digamos, epidemiológico que fue hecho por la doctora Patricia Clark. La doctora Patricia Clark es una investigadora mexicana. Ella es una doctora que es reumatóloga y es epidemióloga y ha hecho muchos trabajos, digamos, a nivel de América Latina y es la persona que realmente ha trabajado el tema de la osteoporosis a nivel, digamos, latinoamericano. Vemos las estadísticas y vemos que las estadísticas de Colombia es un estudio no tan nuevo, en 1999, pero no creo que las cosas hayan cambiado mucho. Son muy parecidas prácticamente en todos los países. Digamos, los países que tienen más porcentaje de personas mayores, porque digamos es un índice importante de desarrollo también en los países, la senectud. Y los países que tienen más viejos son los países más desarrollados, porque tienen más posibilidades de llegar a cierta edad. Son la Argentina y el Uruguay, son los países más viejos. Nosotros estamos más o menos como en la mitad, Ecuador y Bolivia están más bajitos, etcétera, etcétera. De manera pues que esos estudios son muy parecidos, como les digo, si se vuelven a repetir, hacer estudios en osteoporosis no es tan fácil, porque la osteoporosis es una entidad que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la etnia. Sabemos que la osteoporosis es más frecuente en la gente blanca, es mucho menos frecuente en la gente negra. Ok, tiene que ver con la exposición al sol,
de la gente que se expone más al sol tiene menos posibilidad de hacer osteoporosis, porque tiene más síntesis de vitamina D, que es una vitamina que tiene que ver con el metabolismo óseo, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con el ejercicio. Entonces no es tan fácil, y más un país como Colombia, que es un país de regiones, que más o menos tenemos 5 regiones diferentes, con características, digamos, podemos decir étnicas, y podemos hablar de ese término en Colombia, que es delicado utilizarlo eso, con costumbres distintas, con ejercicio distinto, comemos distinto. Léanse a la profesora Virginia Gutiérrez de Pineda, que realmente es una persona que hizo un trabajo muy interesante sobre ese tema y dividió al país en 5 regiones, en un libro que se llama Cultura y Familia en Colombia. Se lo recomiendo que lo lean, es muy importante. Entonces, hacer un estudio epidemiológico en un país como esto no es tan sencillo, con una entidad como esa. Esta es una curva de supervivencia que es interesante, porque la osteoporosis no solamente es una entidad que produce morbilidad, sino que produce mortalidad también. Así que la osteoporosis se puede considerar que es una enfermedad mortal. Es decir, una persona que se fracture la cadera vive 30% de veces menos al compararlo con un grupo de personas que no se ha fracturado la cadera. Así que se puede decir que es una enfermedad que tiene riesgo de morirse la gente, de desmejorar su calidad de vida, sus relaciones, todas estas cosas, su profesión. Es decir, que es una enfermedad muy importante a nivel de salud pública. Desafortunadamente, los gobiernos nuestros no se han interesado mucho por ese problema. ¿Por qué no se han interesado mucho por ese problema? Porque realmente en los índices de mortalidad, las fracturas no figuran como fracturas, digamos, dadas por la osteoporosis, sino simplemente ponen fractura. Entonces realmente el gobierno dice, ¿dónde están las estadísticas de la osteoporosis para poderle dar, digamos, recursos y poderse volver, digamos, una cosa importante? Si no están las estadísticas. Simplemente hemos tratado de motivar, sobre todo a los médicos jóvenes y a los médicos generales, que cuando tengan un paciente que tenga una fractura y que la fractura tenga alguna relación con la osteoporosis, pongan osteoporosis, fractura ocasionada por osteoporosis, porque realmente es la única forma de poder tener estadísticas válidas y que el gobierno se nos empiece a interesar. Después de todas estas cosas que les hablaba de los receptores para los estrógenos, a los andrógenos, etcétera, se empezó a trabajar mucho sobre la estructura y las funciones del hueso y se empezaron a encontrar muchos factores cuando el hueso dejó de ser la pata de la silla, simplemente, que sostenía el cuerpo, simplemente no más. Cuando se encontró que la biología molecular del hueso existía y que había factores importantes como vemos en esta diapositiva, que había que tener con la calidad del material óseo, con la calidad del diseño, con los huesos porque toda la gente no tiene la misma calidad de hueso, etc. Dentro del libro Osteoporosis en América hay un capítulo muy interesante, yo podría decir que es uno de los mejores capítulos, que es escrito por el grupo del doctor Ferretti. El doctor Ferretti es un investigador argentino de la Universidad de Rosario y es la persona que ha trabajado sobre estos factores de estructura del hueso, que realmente es como la parte, como el futuro, digamos, de la investigación de la osteoporosis. Es una parte importantísima, como vemos en la diapositiva, que tiene que ver con muchos factores locales, metabólicos, nutrición, hormonas, tóxicos, porque antes hablaban simplemente que la osteoporosis tenía que ver con las hormonas y ahí se acababa todo. Tiene que ver con muchas más cosas. Es decir, que la investigación es un poquito más compleja de lo que se sabía antes. El recambio óseo es otra parte, los otros factores. Sabemos que en el hueso existen dos células importantes, una que se llama el osteoblasto y otra que se llama el osteoclasto. Que el osteoblasto es digamos, la célula que ayuda a formar hueso y el osteoclasto que lo destruye. Nosotros tenemos, como las culebras, estamos renovando, digamos, los huesos todo el tiempo estamos renovando los huesos. Y sabemos que a los 28 o 30 años más o menos se empieza, digamos, se termina, digamos, más bien, la formación del hueso. Sabemos que uno de los huesos que tiene a esa edad son los huesos que va a tener siempre. De ahí la importancia de hacer, digamos, educación en la gente joven. Es decir, la osteoporosis es una enfermedad que se presenta en los huesos, pero que tiene origen en los jóvenes. Eso no se ha hablado mucho tampoco, digamos, las campañas para eso no existen tanto, etcétera, etcétera. Entonces, si uno tiene buenos huesos a los 28 o 30 años, va a tener menos posibilidades de hacer osteoporosis. Esta diapositiva vemos la importancia porque empezó a interesarse el mundo, digamos, del metabolismo óseo en hablar de osteoporosis en los niños. Si realmente la osteoporosis, todo el mundo decía, es una enfermedad de viejos, entonces ¿para qué vamos a hablar de osteoporosis en los niños? Realmente es importante, primero por el pico de masa ósea, siguiendo por la falta de ejercicio
que nuestra juventud está teniendo en este momento, porque el ejercicio es uno de los factores importantísimos para tener un buen pico de masa ósea y poder tener unos huesos resistentes y tener menos problemas, digamos, en la vejez. Fuera de eso hay tóxicos importantes que aumentan la posibilidad de hacer osteoporosis, como es la gente que fuma cigarrillo. El tabaco aumenta las posibilidades de hacer osteoporosis y el alcohol aumenta las posibilidades de hacer osteoporosis también. Pues que son campañas que hay que hacer entre la gente joven para que la gente fume menos, no beba alcohol en forma exagerada y haga ejercicio. Esa parte es muy importante. Como la mayoría de las enfermedades crónicas no dolorosas, como es la diabetes, como es la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Es decir, que esas campañas hay que hacerlas en la gente joven. Ok, esto es una parte importante que tiene este libro, porque los libros anteriores que nos hablaban de osteoporosis, tanto los libros a nivel nacional como internacional en varios idiomas, Estados Unidos, Europa, nunca nos hablaban de la relación del cáncer con la osteoporosis. Y realmente los pacientes que han tenido cáncer, especialmente cáncer de próstata y cáncer de mama, tienen muchas más posibilidades de hacer osteoporosis. Primero porque hay muchos tratamientos para estos tipos de cáncer que incluye, digamos, ablación de los ovarios o ablación de los testículos, de que esos pacientes van a dejar de producir testosterona y las mujeres van a dejar de producir estrógenos. Entonces hay mucha más posibilidad. Fuera de eso, uno de los medicamentos que se usan, toda la quimioterapia, etcétera, tiene mucha relación con la osteoporosis. La mayoría de los medicamentos que se usan en quimioterapia producen osteoporosis. Esa parte es muy importante. De que es un mensaje para los oncólogos. Es decir, los pacientes que tienen cáncer de mama o cáncer de próstata, inclusive cualquier otro cáncer, se les debe investigar cuál es su metabolismo óseo. Esa parte es muy importante. Y si no tiene osteoporosis en el momento, podemos darle un tratamiento preventivo. Esa parte es muy importante. La hipercalciuria, esta es otra parte interesante. Es otra parte interesante porque esa parte como que no se ha hablado mucho y la gente que trabaja en osteoporosis como que le para pocas bolas a eso. Hipercalciuria es excreción exagerada, digamos, de calcio por la orina. Entonces hay mucha gente que tiene eso y nunca le para bolas. Hay algunos pacientes que hacen cálculos renales por excreción excesiva, pero hay unos que hacen osteoporosis, que tienen hipercalciuria. Entonces, digamos, dentro del examen, de los exámenes, cuando nosotros vamos a empezar a estudiar un paciente que sospechamos que tiene osteoporosis, se le debería hacer medición de calcio en orina de 24 horas. Especialmente en los hombres, es mucho más frecuente. Dentro del estudio que hagamos, pidiéndole calcio, fósforo, hormona paratiroidea, etcétera, etcétera, pedirle calcio en la orina. Es mucho más frecuente que estos pacientes, si tienen hipercalciuria, pueden hacer osteoporosis. Yo voy a contar la anécdota de un doctor de aquí de Bogotá, un reumatólogo, un poco mucho más joven que yo, hace ya tiempos, cuando empezamos con la cuestión de la osteoporosis y los densitómetros, porque el densitómetro es, digamos, el aparato que se utiliza para el diagnóstico de la osteoporosis hasta este momento, que ahora después vamos a hablar un poquito, que es uno de los problemas que existe, digamos, en el mundo de la osteoporosis, que es el diagnóstico, no el tratamiento. Hay muchos medicamentos que pueden ayudar a la osteoporosis, sino el diagnóstico. Realmente, ¿cuáles pacientes realmente tienen osteoporosis y cuáles vale la pena tratar? Porque los huesos de una persona de 15 años no son iguales a los de los 80 años. ¿Pero qué? ¿Los 80 años son huesos normales para los 80 años? ¿Los vamos a tratar o no los vamos a tratar? O los 15 años son diferentes. Entonces, este doctor se compró, de pronto ustedes van a descubrir quién es, pero no lo van a nombrar, se compró una cantidad de densitómetros aquí en Colombia y los distribuyó por todo el país. Es decir, él los alquilaba, porque fue como el boom, para los reumatólogos, para los endocrinólogos, para los ginecólogos, etcétera, para hacer densitometría ósea. Entonces, este doctor se le ocurrió hacerse una densitometría ósea. Ese hombre en ese momento tenía 50 años, 52 años, y resultó que tenía osteoporosis. Entonces, él, aterrado, pues, me compré el aparato y ahora yo soy el que tengo osteoporosis. Y se fue para mi consultorio. Y me dijo, ¿qué hago yo, Enrique, con esto? Entonces le hicimos hipercalciuria, le hicimos todos los exámenes y realmente él tenía hipercalciuria idiopática. Nunca había hecho cálculo renal. Le damos una pastilla de hidroclorotiazida, sigue tomando todavía y se le mejoraban los huesos. Es decir, que este es un examen importante. Es un mensaje para los endocrinólogos y para los médicos que ven pacientes de este tipo, que es importante hacerle medición de calcio en orina de 24 horas. No sé qué pasó con los densitómetros, yo creo que él sigue trabajando en eso, pero ya sin osteoporosis, por supuesto. El trasplante es otro problema importante, que muchas veces los oncólogos
las personas que tratan pacientes de cáncer, los cirujanos trasplantólogos, que tampoco le paran bolas a eso. Que definitivamente no le paran bolas, que el paciente no, pues le dimos los medicamentos para el trasplante, se trasplantó de hígado, de riñón, de pulmón, de médula ósea, pero no hay ningún tratamiento preventivo. Es importante darles tratamiento preventivo, porque la mayoría van a ser osteoporosis, y osteoporosis grave, por supuesto, sumado a todos los problemas que puede tener el trasplante y el rechazo. La imagenología, digamos, es lo que ha mejorado un poco, digamos, el diagnóstico de osteoporosis. El examen que se usa normalmente en este momento para el diagnóstico de la osteoporosis es la densitometría. La densitometría es un examen que es muy cuestionado, es un examen imagenológico, como decimos, que nos va a medir solamente la densidad del hueso. Pero es que la osteoporosis es más que la densidad del hueso. La osteoporosis es también la pérdida de la arquitectura del hueso, que hace que el hueso se nos parta y se nos fractura después de un mínimo trauma. Y esto nos va a medir solamente la densidad del hueso. Pero es el examen que se utiliza en este momento y que es como el gold estándar, si se puede utilizar en esos términos, y que sirve para diagnóstico y para seguimiento. En la última etapa, digamos, dentro del mundo de la osteoporosis, unos investigadores de Estados Unidos crearon, digamos, una hoja de vida, una hoja en la cual el médico llena esa hoja con muchos datos, digamos, del paciente, más que la densitometría. Si el paciente tiene historia familiar de osteoporosis, si el paciente fuma, si el paciente bebe, si el paciente tiene problemas de cáncer, si toma medicamentos, etc. Y saca unos cálculos que pueden ser más válidos, digamos, que la densitometría ósea, digamos, individualmente. Pero es el único método que existe en este momento a nivel de clínica. La biopsia, como vamos a hablar, digamos, en la última parte, que la biopsia de cresta ilíaca del hueso sería el gold estándar y sería el método ideal para diagnóstico de la osteoporosis. Pero, por supuesto, no le vamos a hacer una biopsia a una señora todos los años para ver si el tratamiento le está funcionando o no le está funcionando. Eso es imposible. Eso se usa simplemente en investigación. Eso no se usa más que en investigación. Y no más porque es que es muy complicado, definitivamente. Fuera de eso, para hacer la lectura de una biopsia de cresta ilíaca, tenemos que tener primero personal entrenado, pero bueno, eso lo podemos entrenar, tenemos que tener ciertos aparatos para hacerlo, etcétera, etcétera. Eso no tenía mucho, pero de todas maneras no es lo más ideal, digamos, hacer al paciente una biopsia de cresta ilíaca todos los años a ver qué pasa. Esos, digamos, métodos imagenológicos interesantes que han aparecido últimamente, que tienen más que ver, digamos, con la investigación que propiamente con la clínica. Esa parte es importante. Todos estos métodos imagenológicos, etc. El ultrasonido también fue un examen que se utilizó mucho, especialmente que se utilizaba, yo no sé si todavía lo utilizan mucho, como método de tamizaje de los pacientes para detectar, digamos, cuáles pacientes podrían tener osteoporosis y esos pacientes podrían, digamos, ser candidatos para hacerle más tarde, digamos, una densitometría ósea. Es discutible, etcétera, tiene la ventaja que es un método sencillo, es un método manejable en forma portátil, etcétera, más barato, etcétera, etcétera. Okay. La biopsia, hablábamos ya de la biopsia, que la biopsia es una biopsia que es importante, realmente el método de diagnóstico de la osteoporosis debería ser la biopsia de cresta ilíaca, pero por supuesto, clínicamente no tiene ninguna forma, es decir, que no tiene ninguna presentación, es muy complicado. La biopsia de cresta ilíaca, se le saca la biopsia al paciente, mediante un proceso específico, se teñe con fluoresceína y se hace una imagen muy bonita como esa, que parece que fuera un cuadro de pintura moderna, ¿eh? Y ahí lo que estamos leyendo, una biopsia, parece exactamente qué tanta separación hay entre las diferentes partes. Las diferentes partes, que tanto aquí, que tanto muy de esto, y por medio de un microscopio específico vamos leyendo todas estas partes y haciendo, digamos, un cálculo. Es un método, pues, la lectura, y eso no es difícil, es sencillo. El complique es hacer una biopsia de cresta ilíaca a las pacientes como eso. La calidad de vida es un término que se ha utilizado, digamos, últimamente en la medicina, en la sociología, en la psicología, etcétera, que es una cosa muy importante, digamos, en la vida de las personas. Si vamos a vivir 80 o 90 años, ponemos que tengamos una buena calidad de vida. Entonces, hay muchos métodos, digamos, para poder, digamos, detectar qué es una buena calidad de vida y qué es una calidad de vida no tan buena. Porque hay personas que pueden pensar, no, una buena calidad de vida, yo poderme levantar a las 8 de la mañana todos los días.
pero quién sabe si eso es verdad o son mentiras, eso no es tan bueno, digamos así. La verdad es que hay muchos métodos que existen y esta parte de osteoporosis, por supuesto, tiene que ver mucho con la calidad de vida, tiene que ver mucho con la calidad de vida que la gente se nos puede fracturar, que pueden tener secuelas después de la fractura, es que tiene mucho que ver con estas cosas de calidad de vida. Entonces el libro tiene, tal vez es el último capítulo del libro, sobre calidad de vida en osteoporosis, que nos colaboró Ricardo Sánchez, que es un médico que es psiquiatra y fuera de eso es epidemiólogo clínico y estadístico. Es una persona que tiene un perfil muy amplio y fue el que colaboró en eso. Yo creo que esta es la última diapositiva que ver con eso. Entonces, como el doctor Gamarra me contó que yo puedo hablar de mi familia, puedo hablar de mi familia, que es como la última parte. Me dijo que yo puedo hablar de eso y echar un poco de cuentos. Este es mi papá, que se llamaba Benjamín, y este es mi mamá, que se llamaba Roselia. Esto fue en el año 1941, cuando ellos se casaron. Mi mamá era de Zapatoca, Santander, y mi papá de un pueblo que se llama San Vicente de Chucurí. Pero mi papá y mi mamá eran primos segundos, que eso pasa mucho, de ahí la pendejada, que pasa mucho no solamente en Buga, sino en muchos otros sitios del país, que se casan entre familia por la endogamia, ¿ok? Pero la familia de mi papá era también de Zapatoca, porque era la misma familia, primos segundos. Mi papá fue un hombre que fue negociante, en la última etapa de su vida trabajó en café, trabajó en la Federación Nacional de Cafeteros, por eso vivimos en Pereira, lo trasladaron como gerente en la Federación de Cafeteros. Mi mamá estudió lo que estudiaban las mujeres en su época, que era para ser maestras. Entonces mi mamá estudió en Tunja, entonces el abuelo lo tenía que llevar desde Zapatoca a Tunja a caballo, porque parecía que en esa época no existían, digamos, muchas carreteras y vehículos, etcétera, etcétera. Y según ella nos contaba que se demoraban casi 3 días para llegar a Tunja, motivo por el cual ella no iba sino a vacaciones de final del año. Eso. Mi mamá pues no trabajó, digamos, como maestra después de que se casó, etcétera, pero ya en la última parte de su vida, ella trabajó, cuando vivíamos en Pereira, ella trabajaba en el barrio Cuba. El barrio Cuba es un barrio que hay en Pereira, no sé exactamente en este momento cómo será, que es un barrio de invasión del Partido Comunista. Es parecido a unos barrios aquí en Bogotá, el barrio que queda cerca del Hospital San Juan de Dios. Y ella trabajaba en alfabetización de adultos, alfabetizando adultos. Del que hace una misión muy interesante y muy bonita. Ella era una persona muy creyente, ella era la Acción Católica de Damas de allá de Pereira. Mi papá no creía ni en los rejos de las campanas, era otro cuento distinto. ¿Ves? Esta es la familia mía. Es una foto que todos no estamos, pero sí hay bastante. Este es Rubén el Mayor, que aquí lo vi que llegó, que es psicólogo experimental, fue profesor de la Universidad Nacional durante todo el tiempo, hasta que se pensionó. Tiene un hijo que es físico astrónomo, que vive en California y que trabaja con la NASA, y tiene un nieto. Después sigo yo, después sigue Alfredo, que es este, que es neuropsicólogo, trabaja en Miami, que tiene 4 hijos. Esta es una hija del primer matrimonio que se llama Silvia, que es comunicador. Este es el esposo de Silvia, que es, digamos, zootecnista. Y estos 2 hijos, Felipe y Adriana, son del segundo matrimonio, que es con una persona muy conocida de todos ustedes, que es Mónica Rosselli, que es neuropsicóloga también. Okay. Después sigue Olga, que también está aquí entre nosotros, que es lingüista y es profesora de la Universidad Nacional. Después sigue Marta, que también la veo por aquí, que es politóloga y es profesora de la Universidad Externa de Colombia. Como les digo, los 5 hijos de Benjamín y Roselia somos todos maestros. Todos seguimos la profesión de ella, no la profesión de mi papá. Mi papá era un negociante, y un tipo que tenía mucha visión de negocios y cosas de esas. Pero nosotros 0 pollitos, ni idea, no sabíamos nada de nada. Todos nos dedicamos a la maestranza. Marta es casada con Gabriel. Gabriel es un mexicano que resolvió volverse colombo mexicano después de 30 años de vivir en Bogotá, con esposa colombiana e hija colombiana. Y esta es la hija, que se llama Marcela, que también nos acompaña aquí, que es oftalmóloga pediátrica y que tiene una bebita, y el esposo es médico y que entró a hacer endocrinología a la Universidad Nacional, de que es la persona que va a coger las banderas de la endocrinología cuando yo ya no esté. Esta es una foto interesante que yo les quiero mostrar. Esta es la foto del juramento cuando yo me gradué de médico. Entonces hay 2 personas que quiero recalcar. Primero, Sabas Aguavara. Sabas Aguavara es un médico del Banco Magdalena, pero estudió bachillerato en Bucaramanga, de que tiene algún vínculo con Bucaramanga y eso. Era el mejor estudiante de nuestra promoción. Era una persona que hablaba de cosas
que nosotros no teníamos ni idea en ese momento de la biología molecular, del DNA, del RNA, pues, que eso está empezando, de la hélice, de Watson y Crick, historias que para nosotros eran novedosísimas. Todos vivíamos descrestadísimos con Sabas. Y fue la persona que empezó la genética con el profesor Yunis. Realmente él. Y una doctora, la doctora Federici de la Cruz, hija del profesor Carlos Federici, que era un profesor de matemáticas de la Universidad Nacional, ellos realmente fueron los que empezaron, digamos, la genética, no en la Universidad Nacional, en Colombia, puedo decir yo eso. Todos esperamos que Sabas iba a ser premio Nobel. Imagínense un hombre tan brillante, tan inteligente, que ayudó a la mayoría de sus paisanos costeños a que trabajaran y que salieran adelante y pudieran ser médicos. Él los ayudó mucho. Hay muchos que estoy seguro que no hubieran sido médicos sin la ayuda de Sabas Aguavara. Bueno, pero resulta que Sabas Aguavara se fue por otro lado. Sabas Aguavara se fue a los Estados Unidos, hizo residencia en cirugía y en este momento es cirujano de San Antonio, Texas. Se dedicó a la práctica privada. ¿De qué? La investigación, 0 pollitos. Ok. Pero tengo que hacer, no sé, es que yo no sé si aquí lo alcanzo a ver. Hay un, de pronto es este, de barbita. Ese hombre se llama Gabriel Ortobagui. Gabriel Ortobagui es un hombre con una historia interesante. Gabriel Ortobagui es un hombre húngaro que su familia llegó a Bogotá en los años 50, cuando hubo la invasión rusa, la invasión de la Unión Soviética a Hungría. Él estudió bachillerato aquí en el Colegio Helvecia, estudió medicina conmigo en la Nacional y se fue para los Estados Unidos e hizo medicina interna y después oncología. Trabaja en el Instituto Anderson de los Estados Unidos. Es la persona de los más importantes en el mundo en cáncer de mama. Hace poco la Universidad Nacional lo destacó como uno de los egresados ilustres de la universidad. Es una persona que ha hecho una carrera académica muy importante, y Gabriel en ese momento era un estudiante más. Gabriel no era Sabas Aguavara. Gabriel sí, no era mal estudiante, era bueno, pero común y corriente, como éramos muchos de pronto. ¿Ve? Pero Sabas nos descrestó, todos pensamos que Sabas iba a ser premio Nobel, que iba a ser el premio Nobel de Medicina de Colombia, y mentiras, que se dedicó a la práctica privada. De que definitivamente en la facultad uno hay veces que no sabe muy bien quién va a ser el bueno, quién va a ser el malo, y uno entre los estudiantes también sabe eso, que hay estudiantes que de pronto no son tan buenos, pero profesionalmente después van a ser muy buenos. Este es el mosaico cuando yo me gradué de médico. Ahí podemos ver al profesor Sánchez Torres, que creo que es el segundo. El profesor Sánchez Torres, que fue presidente aquí de la Academia Nacional de Medicina. Este es el sus que habla, ok. Está el doctor Eduardo Cortés Mendoza. El doctor Eduardo Cortés Mendoza fue mi profesor de medicina interna. Y realmente el doctor Eduardo Cortés Mendoza es el culpable que yo haya hecho medicina interna, porque era un tipo maravilloso y todo el mundo veía descrestadísimo el profe Cortés Mendoza, de un tipo maravilloso como profesor, como internista, como manejo de los pacientes, etcétera, etcétera. Como anécdota, con el doctor Gamarra me permitió decir anécdotas, cuando nos estaba enseñando a explorar el olfatorio, él fumaba mucho, él cargaba cigarrillos en todos los bolsillos, y en ese momento en las salas del Hospital San Juan de Dios se fumaba, y él le ofrecía cigarrillos, no a nosotros los estudiantes, a los residentes y a los otros profesores. Entonces le dijo, vamos, el olfatorio, le vamos a enseñar a explorar el olfatorio, el nervio olfatorio. Entonces usted le dice a la enfermera que le traiga un algodoncito y le dice al paciente, ¿a qué le huele? ¿Ok? Y era un muchacho joven, como paisa, no sé qué, dicharachero. Entonces trajo la enfermera el algodoncito con alcohol y le dijo, mijo, cierre los ojos, ¿a qué le huele? Dice, a pucho, doctor. Entonces, ese era el profesor Eduardo Cortés Mendoza, un tipo maravilloso que fue rector encargado de la Universidad Nacional también, etc. El doctor Mario Latorre Rueda es el que está de rector ahí, el primero tal vez, era el rector de la universidad, que es de San Gil Santander, que ahora de pronto el doctor Gamarra nos va a contar un poquito, es paisano. Pues que ese es el profesor Mario Latorre Rueda. Este es el año rural. Yo siempre les digo a los muchachos que van a terminar carrera, y ahí con el señor decano, a ver si nos ayuda un poquito, para que los estudiantes vuelvan a hacer año rural. Ustedes no saben la experiencia tan maravillosa de hacer un año rural. No solamente en el aspecto médico, sino en el aspecto, digamos, social, en el aspecto moral, en cualquier aspecto. Entonces, este es todo el staff, digamos, del hospital donde yo hice año rural. Yo hice año rural en Santuario Risaralda, que es un pueblo que queda cerca de Pereira, más o menos. Estas son las monjitas. Y las monjitas del hospital eran las monjitas que ayudaban en cirugía. Y le cuento que hay una monjita que daba anestesia, de hermana Luz, y nunca tuvo ningún problema,
no entubaba a los pacientes, doctor Decano, que es anestesiólogo, y según ella nunca ha tenido ningún problema. Había otra monjita que era la instrumentadora, excelente, y hay otra monjita que era la primera ayudante de la cirugía, que es la hermana Graciela, que está por aquí escondida. Por aquí escondida. Ella era enfermera universitaria de la Universidad de Antioquia. Estas eran auxiliares y de pronto enfermeras de la vida, que no habían estudiado nada, pero eran ayudantes y definitivamente no hay ningún problema. Yo como anécdota les cuento que yo llevaba 3 días más o menos de hacer año rural y me llamó la monjita, fue un domingo, por la noche, que va a llegar una paciente del campo que la veía muy mal, que tenía fiebre, pues la chiquita tenía un abdomen agudo. La tuvimos que entrar a cirugía a las 10 de la noche. Me ayudaban las 2 monjas. Salimos a las 1 de la mañana. Yo no daba ni 5 centavos por la vida de esa muchachita. No, esa muchachita se va a morir. Mentira, a los 15 días estaba en la casa. De manera pues que fue una experiencia interesante. Yo, por un apéndice perforada. Yo nunca había hecho una apendicectomía solo. Sí había ayudado. Porque antes a los estudiantes de medicina les permitían hacer cirugías. Ahora no, ahora lo que estudian es patología quirúrgica. Los estudiantes de medicina no hacen la parte manual, etcétera, etcétera. Pero si no hubiera sido eso, la muchachita se hubiera muerto, si no lo hubiera operado. Pues que es una experiencia muy interesante lo del año rural. Fuera de eso, en el hospital había una historia de amor y de dolor interesantísimo entre la bacterióloga y el odontólogo. Okay. La bacterióloga, que tenía un nombre muy simpático, que se llama Luz Divina. ¿Sí pueden ver? Luz Divina. Que vivía enamorada del odontólogo, que se llamaba Chucho, que era un paisa. Nunca le paró bolas el Chucho a la pobre Luz Divina. Por fortuna Luz Divina después se consiguió un patólogo y se casó y tiene un laboratorio en Pereira muy bien. Y Chucho desafortunadamente murió muy joven de un tumor cerebral. Es decir, que Luz Divina hubiera quedado viuda. Pero esta pobre Luz Divina le trabajó de todas las formas para ver si Chucho le paraba bolas, pero nunca le paró bolas. Pero era muy interesante. Bueno, estas son fotos también importantes. Esta foto es foto en Pereira, de los internos, yo hice internado en Pereira, y esta foto es del año rural, decir que no solamente trabajamos, sino también nos íbamos a fiesta y nos íbamos a bailotear. Aquí están los abogados, uno de los abogados y la abogada, que era la juez promiscua. Yo no sé qué tan promiscua sería, pero se llama la juez promiscua. Le gustaba el aguardiente, pero y pasaba el aguardiente con cuca. ¿Ustedes conocen las cucas? Que son unas galletas dulces. Ella tomaba aguardiente y lo pasaba con cuca. De manera pues que era una fiesta bien interesante. Fuera de eso no tengo fotos, porque nunca las tomamos, de las jugarretas que hacíamos en la casa cural. En la casa cural los sábados por la noche con los curas, era jugar cartas con aguardiente como hasta las 3 de la mañana. De manera pues que trabajábamos, pero también nos divertíamos bastante. Y durante todas esas experiencias, un muchacho que no haga rural se las va a perder. Porque después se va a meter a hacer una residencia, la cosa se va a volver mucho más complicada, se va a casar, va a tener hijos, etcétera, de que no va a poder disfrutar de esa parte, digamos, de la profesión tan importante, realmente tan importante. Me parece que es valiosísima, uno aprende cantidades, etcétera, etcétera. De pronto ahora con la nueva ley de seguridad social, tan nueva de 1993, las cosas han cambiado un poquito, es decir, que hay dificultad para ir a ser rural. Hay muchas facultades de medicina, hay muchos egresados, más o menos, cada año egresan 5.000 médicos nuevos en Colombia y no hay muchos sitios donde los puedan ubicar para hacer año rural. Fuera la situación social del país no es tan sencilla y hay, digamos, médicos rurales que los han matado y cosas de esas, entonces las familias bien muy pendientes de eso. Pero yo de pronto cuando yo regresé de París me encontré que había muchachos haciendo rural en el aeropuerto El Dorado. Che, ¿cómo así? ¿Qué hacen rural en el aeropuerto El Dorado? Pues eso no es tan rural, eso que aquí en Bogotá, les decía yo. Increíble eso, de que están perdiendo, digamos, una etapa muy interesante de poder ejercer medicina como médicos generales, de ser líderes de la comunidad. Porque yo creo que el médico en esa época, y yo creo que todavía sigue siendo un poco líder de la comunidad, es que esa parte hay que reconstruirla. Y doctor Decano, a ver si de pronto en la Facultad de Medicina volvemos a que los muchachos vayan a hacer el año rural y que de pronto hablar con el Ministerio de Salud y estas cosas para que se puedan habilitar otros sitios y que la gente pueda tener esa experiencia tan interesante de hacer año rural, que me parece que eso es muy, muy importante. Esta es una tarjetita que me mandó una vez un grupo de estudiantes y yo les quiero mostrar para contarles que yo era muy querido con los estudiantes porque me mandaban cositas. Estos son estudiantes de 9º semestre, entonces como diciendo que yo era muy querido, que los consentía mucho, que yo era muy buen profesor, todas estas cosas. Entonces eso lo estimula a uno mucho como docente,
porque realmente cuando uno se dedicó a la docencia, pues es que quiere su cosa y le gustan los estudiantes. Esa parte es importantísima. Bueno, esto es cuando yo estuve en Bucaramanga, que el doctor Gamarra pues, me hizo la campaña para que me fuera de profesor visitante durante el año rural. Entonces, en la foto vemos que yo quiero destacar al doctor Jorge Gómez Duarte, que era el rector de la Universidad Industrial de Santander en ese momento. Jorge Gómez Duarte. El doctor Gómez Duarte, médico cirujano, fue rector de la Universidad Industrial de Santander durante 3 periodos. Es decir, fue reelegido 3 veces, lo cual es un fenómeno interesantísimo en una universidad como la Universidad Industrial de Santander, que es una universidad dedicada más que todo a las ingenierías. Es decir, que un médico haya sido 3 veces rector de la universidad, tiene que ser mejor que los ingenieros. Eso definitivamente, tiene que ser un tipo muy bueno. Ahora a los médicos nos acusan de que somos muy malos administradores. Y en la Universidad Nacional yo creo que el último rector que hubo fue el doctor Fernando Sánchez Torres. Yo creo que después no ha habido ningún otro médico. No sé, doctor Navarro, ¿cierto? Sí, no ha habido ningún otro médico. Y porque los médicos tenemos fama de ser muy malos administradores. Pero este doctor fue, digamos, rector durante 3 periodos. Ahí está la doctora Marta, que era la directora de Escuela de Medicina, porque la Universidad Industrial de Santander tiene un esquema administrativo que alguna vez lo comentamos con el doctor Navarro, que es la Facultad de Salud, no es solo la Facultad de Medicina, sino la Facultad de Salud, en los cuales está integrada medicina, enfermería, bacteriología, fisioterapia, etcétera, etcétera. Entonces, cada escuela que se llama tiene una directora, y esta era la directora. Y ella, María Eugenia Ramírez, era la directora del Departamento de Medicina Interna, que con el doctor Gamarra fue los que me hicieron la campaña para que yo me fuera para Bucaramanga, pero realmente les agradezco mucho que me hayan hecho esa campaña, porque fue una experiencia muy interesante. Esta es mi sobrina nieta, que ya me imita, es la última diapositiva que yo voy a presentar. Entonces les agradezco muchísimo, muy amables. Entonces le damos la palabra al doctor Gamarra, a ver qué más nos cuenta. Muchas gracias. Bueno, me corresponde el honor de hacer los comentarios a la presentación del doctor Enrique Ardila Ardila. Realmente, siempre para nosotros en la Academia Nacional de Medicina es una sesión muy importante cuando ingresa un nuevo miembro. Y en este caso, el doctor Ardila, quien ha tenido ya vínculos con la Academia, aunque no había ingresado formalmente como miembro de la Academia, pero sí ustedes escucharon que desde hace muchos años venía participando en las actividades en la Comisión de Educación de la Academia, con el doctor Ricardo Salazar, quien es su coordinador, y a su vez recuerdo también muy bien que cuando se hizo aquí la presentación de su hoja de vida para hacer el análisis y el estudio de la candidatura del doctor Enrique Ardila Ardila, el doctor José Félix Patiño nos comentó cómo, y el doctor Ardila todavía no es académico, o sea, ya tiene todos los merecimientos, todos los requisitos para ser académico, y realmente era una sorpresa que todavía no fuera académico. Por fortuna, hoy 21 de febrero se nos vence el encanto y a partir de hoy entra a formar parte de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Bienvenido, doctor Ardila. Yo voy a hacer unos comentarios básicamente en 3 aspectos, muy breves, porque afortunadamente él con su presentación me facilita a mí estos comentarios. Algo muy rápido sobre el problema que él trata, que es la osteoporosis. Unos comentarios también muy breves sobre la obra que nos presentó. Y finalmente, un poco más extensivo, referirnos a algunos aspectos de su hoja de vida. Este es el tema de la osteoporosis en Iberoamérica y como él ya lo comentó, fue editor principal de este libro, tanto en su primera edición como en la segunda edición del libro editado por la editorial Manual Moderno. Y básicamente los puntos a resaltar sobre lo que él comentó es sobre la osteoporosis que se constituye como una enfermedad sistémica, que se caracteriza por disminución de la masa ósea y que existe un deterioro, eso se evidencia en las biopsias del hueso, de la microarquitectura del hueso.
Eso lleva a un aumento de la fragilidad y como consecuencia a mayor riesgo de fracturas. La fragilidad se define en una forma un poquito vaga como aquella situación donde uno, al exponerse a traumas mínimos, produce lesiones graves, por ejemplo, como fracturas. Entonces estamos hablando de fragilidad. Entonces tenemos una circunstancia, la osteoporosis, que de pronto no la estamos viendo, las fracturas que las vemos y que son trágicos. Eso lleva a fenómenos de discapacidad. Esa discapacidad obviamente lleva a unos sobrecostos en la atención de cualquier persona en cualquier ambiente, llámese en la casa, llámese en el hospital. Cualquier persona con discapacidad tiene un mayor sobrecostos para su atención y obviamente impacta sobre el sistema de salud y a su vez mayor mortalidad, como ya lo demostró el doctor Ardila, y lo mostró en una curva, como las personas que sufren de fracturas también tienen un mayor riesgo de morir. Entonces, esa es la importancia del problema de la osteoporosis, pero desafortunadamente no se ve. Es una enfermedad crónica, metabólica, es progresiva y que afecta a todos los huesos, todo el esqueleto. Hay algunos aspectos que aparentemente se afectan o se presentan, se evidencian mucho más. Los riesgos de fractura del antebrazo se pueden ver e incluso en personas más jóvenes con osteoporosis. Los riesgos de las fracturas en las vértebras son otra localización frecuente de fracturas en personas ya mayores, y obviamente la fractura de la cadera, que es tal vez el evento más llamativo y más común, por lo menos dentro de las fracturas que se afectan en las personas mayores. A su vez, el riesgo de fracturas también está asociado con una serie de circunstancias. Y las probabilidades de fracturarse son unas probabilidades condicionales. La probabilidad de fractura en una mujer es mayor que en un hombre. La probabilidad de fractura es mayor en la medida que aumenta la edad. La probabilidad de fractura en mujer de edad, de pronto con un tratamiento o una enfermedad sistémica como la diabetes o un cáncer o un estado posmenopáusico de los que nos habla el doctor David Vázquez, pues obviamente tiene riesgos progresivamente aumentados de fractura. Eso también lo manejan muy bien y se describe muy bien en esta obra, en este libro. El diagnóstico temprano es muy raro porque no da síntomas, entonces esta es una entidad que no se manifiesta clínicamente. Simplemente uno tiene que conocer las características clínicas de esas personas para poder sospecharlas, detectarlas y diagnosticarlas, como en el caso que él nos describió. Obviamente las empezamos a buscar con el aumento de la edad. Existen muchas entidades donde se requieren uso de medicamentos. Los corticoides son tal vez de los más comunes, que obviamente favorecen la osteoporosis, y muchas otras situaciones como los trasplantes que ya se mencionaron, que también se asocian con mayor frecuencia de osteoporosis. Creo que todas estas situaciones son muy bien descritas en esta obra y fueron detalladas también por el doctor Ardila durante su presentación. La obra entonces comprende 5 secciones distribuidas en 36 capítulos. Estas son las secciones. Lo primero son 3 capítulos sobre aspectos generales, luego se habla sobre los mecanismos básicos de la osteoporosis, aspectos clínicos, aspectos relacionados con el diagnóstico, que tal vez es de los aspectos que más se ha avanzado, y sobre el tratamiento. Sobre el tratamiento hay 12 capítulos. En esto seguramente, y en Iberoamérica probablemente, se tratan los temas relacionados con exposición solar, sobre todo en los países tropicales. Probablemente en países tropicales el riesgo de osteoporosis pueda ser menor que en zonas donde haya menor exposición al sol o que presenten estaciones. Sin embargo,
También lo oímos aquí con alguna frecuencia, las advertencias que nos hacen los dermatólogos por la exposición al sol y que debemos protegernos cada vez más de eso y evitar la exposición a los rayos solares. Eso favorece de pronto la osteoporosis, pero nos protege del cáncer de piel. Ya mencionó sobre los colaboradores de 11 diferentes países y ahora vamos a mencionar algo sobre lo que es el autor, el investigador, el académico, el doctor Enrique Ardila Ardila. Como ya saben, él nació en San Vicente de Chucurí, aparece en los documentos como nacido en San Gil. Aparentemente el nacimiento de San Gil es porque lo bautizaron en San Gil, pero él realmente nació en San Vicente de Chucurí y muy temprano migró hacia el eje cafetero. Él ha sido un migrante durante toda la vida y lo vamos a ver durante la presentación de su hoja de vida. Es el segundo dentro de 5 hermanos. Sus padres ya él los mencionó y los vieron en esa foto. Bachiller, entonces, de San Gil, a raíz de las ocupaciones de su padre, migraron hacia el eje cafetero, donde estaba la sede de los cafeteros, y terminó graduándose, obviamente, en el mejor colegio de Pereira en esa época, el Colegio La Salle, en 1962. Esta es una foto donde está recibiendo su diploma de bachiller de manos del rector del colegio, uno de los hermanos cristianos, que eran los que dirigían el Colegio La Salle. De Pereira se vino para Bogotá a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia y allí obtuvo el título de doctor en medicina y cirugía en el año de 1970. Aquí aparecen unas fotos donde está el rector de la Universidad Nacional, el doctor Mario Latorre Rueda. En esa época estaba también presente en esa ceremonia de grados el ministro de Educación, Fernando Inestrosa, el decano de la facultad, Alfonso Vargas Rubiano. Después del año rural que él nos lo describió con suficientes detalles, el doctor Ardila migró a los Estados Unidos y se fue a Michigan. Estudió, hizo la residencia en medicina interna en la universidad, en Wayne State University, en Detroit. De Michigan partió para Francia, hizo una escala en Ginebra. Él nos contó sobre las actividad que había realizado y tal vez fue su primer contacto con los huesos cuando empezó a hacer biopsias de cresta ilíaca durante esa pequeña pasantía en Ginebra antes de ir a hacer su residencia en endocrinología en la Universidad de París. Al finalizar su especialización en endocrinología, en el año 79 regresó a Bogotá y se vinculó posteriormente en la Universidad Nacional. En ese periodo, entre el 79 y en el 80, cuando él estaba concursando por su plaza de docente en la Universidad Nacional, sucedió una circunstancia que todos debemos recordar, la toma de la Embajada Dominicana. A raíz de la toma de la Embajada Dominicana en Bogotá, eso repercutió sobre el ingreso del profesor, ya en ese momento como profesor, Enrique Ardila a la Universidad Nacional, y tuvo que trabajar aproximadamente un año como profesor, pero gratis, sin posesionarse, ¿no? Porque parece que esa toma de la embajada también afectó un poco la actividad dentro de la Universidad Nacional. Entre el 86 y el 87, ya siendo profesor de la Universidad Nacional, hizo un postdoctorado en metabolismo óseo en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Entre el 93 y el 94 viajó a Francia, a la Universidad Claude Bernard en Lyon, a hacer un estudio diplomado sobre evaluación de la calidad en medicina. Y más tarde, entre el 2002 y el 2003, hizo una especialización en periodismo en la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá. Eso es básicamente lo que es la actividad
formativa fundamental del doctor Enrique. Sin embargo, antes del 93 tuvo la oportunidad también de incursionar en el campo de la epidemiología clínica. Él fue hacia el año 92 enviado a la Universidad de Toronto con un grupo para formarse en empezar a tomar los cursos de epidemiología clínica, cuando eso aquí en Colombia no existía, una especialidad ni un programa formal de maestría como posteriormente se formó en epidemiología clínica. Él fue enviado por el profesor Paredes Manrique, y hubo otros estudiantes de otras facultades que participaron en estos cursos como becarios en esta universidad. La vida del doctor Ardila ha sido básicamente como docente. Se vinculó, ya les decía, ya formalmente en el 81 como docente ocasional en la Universidad Nacional y estuvo hasta el 2004, en fecha en que se retira por jubilación. Allí trabajó en el Hospital San Juan de Dios, en sus actividades docentes, empezando como profesor de semiología y finalmente en medicina interna y en endocrinología. Y durante ese periodo de tiempo, en un sabático, durante un año, fue a la Universidad Industrial de Santander y estuvo como profesor visitante. Allá tuvimos la oportunidad de compartir muchas actividades en el Departamento de Medicina Interna, contribuyó en una forma decidida a impulsar programas, especialmente en la formación en geriatría. Como endocrinólogo, ha trabajado en Colmédica desde el 2010 hasta la fecha actual. Tuvo un receso dentro de su etapa académica, hubo un periodo donde fue llamado por el ministro de Salud de la época, el doctor Alonso Gómez, que lo llamó para que ocupara la dirección de recursos humanos del Ministerio de Salud y Protección Social entre el 94 y el 96. Yo recuerdo, seguramente él tendría muchas realizaciones en esa época, pero recuerdo el desarrollo de las conferencias de consenso, cuando eso no se habían empezado a establecer las guías de práctica clínica, pero el doctor Ardila impulsó las conferencias de consenso. Tuve yo la oportunidad de participar y acompañarlo en una conferencia de consenso sobre VIH-Sida aquí en Bogotá y en otra sobre hipertensión arterial que desarrollamos en Bucaramanga con una metodología muy especial y muy particular que se usaba en todo el mundo en conferencias de consenso y que eran muy famosas, publicadas en la revista Annals of Internal Medicine. La participación del doctor Enrique Ardila en las sociedades científicas ha sido muy amplia, especialmente en la Asociación Colombiana de Endocrinología, de donde es miembro emérito, lo mismo que en la Asociación Colombiana de Medicina Interna, es miembro emérito. Acompañó a la doctora Marianelli cuando estuvo como presidente en la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Es miembro científico de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, miembro científico de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Óseo. Esto es una actividad en uno de los encuentros, esto fue un congreso de epidemiología clínica en Cartagena, en algunos de los momentos que tuvimos la oportunidad de compartir actividades científicas. Ha recibido diferentes distinciones, el Premio de Excelencia en Medicina Interna de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Hospices Civils de Lyon con relación a como residente extranjero. Fue distinguido también por la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, es miembro emérito de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional, nominado al Premio de Periodismo en Salud en la Fundación Simon & GSK. La producción científica es abundante, artículos en revistas científicas nacionales e internacionales múltiples. Como periodista también ha publicado, ha sido periodista, hizo prácticas y después publicaciones en el periódico El Espectador y cuenta dentro de su producción por lo menos 8 libros, además de los libros primera y segunda edición de este libro de osteoporosis en Iberoamérica, tiene libros de texto de medicina interna
y de texto de investigación clínica editados o durante su etapa de formación o de trabajo en la Universidad Nacional. Tal vez la vena periodística, de acuerdo a lo que él me comentaba, le nació durante su pasantía o durante su periodo de profesor visitante en la Universidad Industrial de Santander en el año 97 a 98. Y llegó tan motivado por las actividades que empezó a conocer allá y el desarrollo que tuvo con algunas actividades de educación a la comunidad, educación en salud, que vino y en el año 2002, 2003 hizo su programa formal de especialización en periodismo en la Universidad de los Andes, y desde ese momento se ha venido desempeñando también como periodista en salud. Actualmente es editor de la Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, es editor asociado de la Revista Biomédica y es el conductor del programa diagnóstico en la emisora UN Radio de la Universidad Nacional. Creo que va a ser un aporte importante, seguramente, no solamente aquí con la Comisión de Educación, con la cual ha venido trabajando en la academia, sino también esperamos contar con sus aportes y su contribución en la Comisión de Publicaciones de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias y le damos nuevamente la bienvenida al doctor Ardila a la academia. Gracias, doctor Gamarra, por el excelente comentario que nos hace conocer un poco más al doctor Ardila en su vida personal, su vida académica y en su vida profesional. Bien, ahora vamos a la posesión del doctor Ardila como miembro correspondiente de esta academia. De pie, por favor. Academia Nacional de Medicina de Colombia. Doctor Enrique Ardila, ¿promete usted, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Lo prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido. Muy bienvenido a esta academia, doctor Ardila. Enrique, encantado de tenerlo por acá. Este es el diploma que acredita al doctor Enrique Ardila como miembro correspondiente de esta academia. Generalmente este diploma lo entrega el secretario perpetuo, pero hoy lamentablemente está indispuesto y entonces le concedemos este honor al señor vicepresidente, doctor Germán Gamarra. Muchas gracias. El diploma dice: República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia le confiere el título de miembro correspondiente al doctor Enrique Ardila Ardila y les pide el presente diploma de acuerdo con sus estatutos. Bogotá, 21 de febrero del 2019. Está firmado por todos los miembros de la Junta Directiva de la Academia. Ahora tenemos el escudo de la academia. Este escudo también nos identifica como miembros o como académicos de la Academia Nacional de Medicina. Solemos portarlo y siempre le damos un gran valor que nos dice que somos académicos. Lo portamos con orgullo, lo portamos con gran propiedad y lo portamos con el deseo de cumplir todas las situaciones y todas las posibilidades que nos da la Academia Nacional de Medicina. El doctor Enrique Ardila hemos oído que
ha sido un gran profesor de la Universidad Nacional, fue alumno de la Universidad Nacional, se graduó en la Universidad Nacional y buena parte de su vida como académico, si no toda, ha sido en la Universidad Nacional de Colombia. Aquí también veo muchos profesores de la Universidad Nacional de Colombia y asimismo estamos presentes muchos alumnos de la Universidad de Colombia. Y entonces el honor de colocar en su solapa este escudo se lo confiero al doctor Navarro, decano de la Facultad de Medicina actualmente. Para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional es un honor usted a pertenecer a la academia y que desde chiquitito ha sido una academia. Finalmente damos entrega al reglamento de nuestra academia. Esta es nuestra legislación. Recomendamos leerlo, pero sabemos que usted de antemano y desde buen tiempo atrás viene cumpliendo como un gran académico que no fue presente, pero siempre ha sido académico. Muy bien, doctor Ortiz. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pueden sentarse. Bien, ahora viene una copa de vino. Muchas gracias por su asistencia.